Hola a todos, hoy vamos a meternos en la cocina, pero para aprender gramática alemana. ¿Suena raro, a que sí? Pues resulta que en una simple receta de pastel de manzana se esconde uno de los secretos para dominar el alemán. Así que, manos a la masa. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué pueden tener en común un pastel de manzana y la gramática alemana? Pues aunque parezca un chiste, la clave está en cómo se escriben las instrucciones. En una receta lo que importa es la acción, ¿verdad? No tanto quién la hace. Y justo ahí está el meollo de la cuestión. Bueno, pues empezamos. Primer capítulo de nuestro libro de cocina gramatical, una receta con secreto. Porque esto que tenemos aquí no es una simple lista de pasos. Para nada. Sus instrucciones esconden una estructura que es de verdad fundamental para sonar como una persona que de verdad habla alemán. ¿Y cuál es ese gran secreto? Pues aquí lo tenemos, el ingrediente clave de nuestra receta gramatical. Se llama la voz pasiva, el Passiv. Vamos a ver de qué se compone y cómo podemos prepararla sin que se nos queme. A ver, la idea del pasivo es muy sencilla. La acción es la protagonista. Se usa cuando lo que importa es lo que pasa, no quién lo ha hecho. Por eso se ve tantísimo en manuales, en las noticias, en informes. El foco está en el qué se hace y no tanto en el quién lo hace. Fijaos en la diferencia, que es clarísima. En voz activa, la normal, diríamos Ich backe den Kuchen. El foco está en ich, en yo. Pero en pasiva, la frase se transforma por completo. Der Kuchen wird gebacken. De repente, lo que era el objeto, el pastel, se convierte en el sujeto. Ahora el protagonista es el pastel. Vale, ¿y cómo se construye esto? Pues la fórmula es sorprendentemente fácil, solo dos ingredientes. Primero, el verbo werden, bien conjugado, y al final de la frase, el participio pasado, el Partizip 2 del verbo que nos interesa. Y ya está, no tiene más. Aquí tenemos la chuleta para el verbo werden. Este es el motor de la pasiva de acción. Es el verbo auxiliar que tenemos que controlar sí o sí. Ich werde, du wirst, wird. Esta es la pieza central que hay que conjugar como toca. Muy bien. Ya tenemos la teoría. Ahora, a cocinar de verdad. Pasamos a la tercera parte, horneando la gramática. Vamos a coger nuestra receta de pastel y a ver paso a paso cómo usa esta estructura en el mundo real. Primer paso de la receta. Leemos: Für den Teig werden Mehl und Backpulver auf die Arbeitsfläche gesiebt. O sea, para la masa, la harina y el polvo de hornear son tamizados. ¿Quién los tamiza? Pues da igual. La acción es lo único que importa. Si lo analizamos, vemos que encaja. El sujeto, Mehl und Backpulver, es plural. Por eso, werden va en plural. Y al final del todo, el participio, gesiebt. Nuestra fórmula funciona a la perfección. Ahora subimos un poquito el nivel. La receta dice: Es kann auch mit der Kuchenmaschine geknetet werden. O lo que es lo mismo, también puede ser amasado con la batidora. Ojo que aquí ha entrado un verbo modal, kann, de können, que es poder. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues la estructura cambia un pelín. Primero va el verbo modal conjugado, luego el participio, y el verbo werden, sin conjugar, en infinitivo, se va para el final del todo. Kann, geknetet, werden. Volvemos a la receta para que la idea se asiente bien. Die Äpfel werden geschält, entkernt und in Spalten geschnitten. Es decir, las manzanas son peladas, descorazonadas y cortadas. Otra vez lo mismo, un sujeto plural, die Äpfel, el verbo werden y en este caso 3 participios al final. Y un último ejemplo para que quede grabado a fuego. Jetzt wird der Teig ausgerollt. Ahora la masa es estirada. Aquí el sujeto, der Teig, es singular, así que werden se conjuga como wird. Como veis, la lógica es siempre la misma. Genial, pues mientras nuestro pastel gramatical está en el horno, vamos a darle el toque final del chef. Hay un par de detalles cruciales sobre la voz pasiva que hay que saber para ser unos auténticos maestros. Porque a veces sí que queremos decir quién hace la acción. ¿Y cómo se hace eso? Es muy fácil. Se usa la preposición von seguida del caso dativo. Por ejemplo, Der Kuchen wird von meiner Mutter gebacken. El pastel es horneado por mi madre. No es obligatorio, pero es súper útil saberlo. Y atención, porque este es un punto clave. Resulta que hay 2 tipos de pasiva. La que hemos estado usando, la de werden, se llama Vorgangspassiv y se centra en la acción, en el proceso. Die Tür wird geschlossen significa que la puerta está siendo cerrada ahora mismo. Pero si usamos el verbo sein, tenemos la Zustandspassiv, que describe un estado, un resultado. Die Tür ist geschlossen significa que la puerta ya está cerrada. Una es el durante y la otra es el después. Pues el pastel ya está listo. Y con él, la lección. Llegamos a la última parte, la lección del pastel, donde vamos a recoger todo lo que hemos aprendido hoy. Hagamos un repaso súper rápido. Recordad, la pasiva pone el foco en la acción.
Para describir la acción en sí, el proceso, usamos werden más participio. Si queremos describir el resultado, el estado final, usamos sein más participio. Y si por lo que sea queremos decir quién lo hizo, usamos von más dativo. Así de simple. Pero, ¿por qué es tan importante saber todo esto? Pues porque el pasivo está por todas partes en alemán, de verdad. En manuales, en las noticias, en cualquier comunicación un poco formal. Es una estructura básica para entender el idioma y, por supuesto, para sonar mucho más natural. Y para terminar, una reflexión. Hemos visto que en la pasiva, la acción importa más que quien la ejecuta. La pregunta es, ¿en qué otros sitios se puede ver esta misma idea en el idioma alemán? O incluso en la cultura. Una buena pregunta para seguir dándole vueltas. Hasta pronto.